A partir de los años 25, 26 ya habían experimentos de lo que significaba la radio. O sea que la radio comenzó a tomar importancia entre los años 25 y 30. Llega la expectativa mayor de lo que es la radio, de los alcances de la radio y de la comunicación en sí. En ese entonces, si hablamos del 27-28, la radio prácticamente se oficializa en Perú. Y la primera emisora es OAX. Esas fueron las siglas que le correspondían internacionalmente a Perú. OAX. Ahí surgen los intereses y la atención del público. Uno de ellos era un niño de aproximadamente 7 u 8 años que se prendió de la radio y que escuchaba no solamente programas infantiles, sino escuchaba informativos y más que todo la atención que descubrió por informe de su padre, que le enseñó a manejar el receptor de ese entonces, que era un Philco, uno de los primeros radios de receptores que llegaron a Perú. Mi padre me enseñó a poner la onda corta y escuchar el extranjero, cosa que para mí fue una novedad, una cosa que no solamente bueno para mí, sino para mucha gente que descubría que podía escuchar Argentina, podía escuchar Londres, podía escuchar la BBC por onda corta. Si se quiere, ahí comenzó mi vocación para la radio, escuchando la radio, pero escuchando la buena radio, porque antes se hacía buena radio. Digamos que la época de oro usted ha podido disfrutarla, vivirla y compartirla con muchos colegas. La época de oro no tanto. Yo soy franco en decirlo, sin falso orgullo, que tuve la suerte de alcanzar la época de oro. Al poco tiempo la época de oro se diluyó, se fue. Y cuando digo época de oro es los programas que verdaderamente atraían la sintonía del público, que eran programas de concurso, programas de entretenimiento, o sea, de música, programas de radioteatro, o sea, grandes novelas del teatro universal se llevaban a la radio en grandes adaptaciones que a veces venían del sur, o sea, de la Argentina, mucho de la Argentina, y otras llegaban de México y Colombia, que recién empezaba a hacer radio. ¿Cuál fue la primera radio en la que llegó a trabajar? Luego de ser un pequeño escucha, yo participé en un concurso escolar de canto en Radio Goicoechea. En ese entonces era una emisora que luego cambió de nombre y que se llamó Central. Y después cambió de nombre, y ahí yo estaba trabajando y había terminado de trabajar en esa emisora, y al poco tiempo cambió también de nombre. Ya no era Central, sino es Moderna, y ahora todavía existe. Radio Moderna. ¿La Radio Papá? Es Radio Goicoechea, inicialmente. Así se fundó. Y Radio Goicoechea se fundó en la primera cuadra de la avenida Abancay, al lado del Parque Universitario, dentro de un taller de mecánica. Porque el ingeniero Greló era mecánico automotriz, pero también tenía la tendencia y mejor dicho, la afición a la radio. Entonces, como él tenía afición a la radio, tenía su equipo de radio, al final se animó tanto que él creó una radio, Radio Greló. Esa es la historia de Radio Greló, por lo menos, de Radio Moderna, digamos, hoy en día. ¿Y usted qué tipo de programas comenzó haciendo? ¿Teatro, musical? Bueno, yo simplemente ingreso a la radio, pasé por la radio en un concurso de canto, en el cual no clasifiqué, pero como ya había frecuentado la radio en muchos días de inscripción, de semifinales y qué sé yo, me fui familiarizando con el ambiente y el gusanillo fue desarrollando un poco más
sus intereses, y me encontré rondando por las pocas emisoras de radio que existían en Lima. Me quedé en Radio Central, ya se llamaba Radio Central, Radio Goicoechea. Pretendía participar, trabajar, hacer algo dentro de la radio. No tuve suerte, pero sin embargo, alguien me dio el dato de que en Radio Miraflores se iniciaba un concurso de locutores. Efectivamente, Jorge Álvarez Segura, un destacado locutor de esa época, era el motivador o era el organizador, digamos, de un concurso. Logró convencer a los dueños de la Radio Miraflores, los señores Palma, Ricardo y Clemente Palma. Inició el concurso de locutores porque ellos necesitaban un locutor más dentro de su staff, como se dice hoy, de locutores. Ingresé yo al concurso y pasé la semifinal, pasé a la final y disputé el primer puesto con un colega que hoy en día todavía trabaja en Radio Miraflores. Pedro Roncallo fue el que me ganó y ocupó el primer lugar y yo ocupé el segundo. Así gané ese concurso. Y, mejor dicho, así gané la oportunidad de participar en un concurso, porque a mí me ganó Pedro Roncallo y yo quedé segundo. Pero ya yo tenía el bicho o el gusanillo, vuelvo a repetir, de la vocación de ser en la radio locutor. Y entonces me vine a Lima. De Miraflores me vine rondando a Lima, volví a insistir en la radio hasta que tuve oportunidad de que me llamaran una tarde un señor que ya era mi amigo porque me había visto muchos días ahí rondando, y él era Eduardo Olivares, que a la postre era locutor, pero que justamente en esos días se estaba preparando una radionovela y él estaba como galán de la novela que iba a comenzar. Llego yo de manera muy casual una tarde y me llama mi amigo Eduardo Olivares, mi maestro si se quiere, y me dijo: oye, ven, ¿tú sabes leer corrido? Bueno, sí, ¿cómo no? A ver, ¿qué dice acá? Bueno, acá dice: señora, el coche está listo. Y aquí abajo, ¿qué dice? Señora, hemos llegado. Ven, me llevó del pescuezo, tomado el pescuezo, a donde la directora del radioteatro, que era Carmen Moreno, la señora Carmen Moreno, primera actriz, y le dijo de frente: él puede hacer el papel del chofer, del cochero, perdón. Y efectivamente, la señora me escuchó y dijo: ya, tú lo vas a hacer. En el momento en que te indiquen, tú dices esa frase, vas a seguir un libreto, te lo vamos a dar, no te vayas a perder en la lectura y tienes que entrar a tiempo cuando te indiquemos. ¿Cómo no, señora? Mi primer debut al aire como actor, no como locutor, como actor fue ese. 2 frases: señora, el coche está listo. Y después: señora, hemos llegado. Así debutó Fernando Ferrer.